polémica, entre signos de interrogación. ¿Esto por qué? Porque algunos sectores sociales dicen que se sienten decepcionados del gobierno, la forma como han determinado, emitir un nuevo decreto, el 5516. Estamos aguardando de que esté publicado ya en la Gaceta Oficial. Pero vamos a hacer el análisis primero de la reacción, la acción del gobierno y también de estos sectores en conflicto. Para ello hemos invitado a Fabricio Góngora, abogado constitucionalista. Un placer saludarte, Fabricio. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo ves esta determinación, la abrogación? ¿Es un retroceso para el gobierno? Es decir, ¿le ganaron la pulseta a los sectores sociales o no? Buen día, Vania. Buen día a toda la audiencia. Considero que desde el punto de vista jurídico y político, claramente, la situación vivida durante los últimos días puede ser analizada desde dos puntos de vista. Primero, desde el vista institucional y desde el punto de vista social. Desde el punto de vista institucional, considero que no es una derrota ni de una ni de la otra parte, considerando que ambos han cedido sus pretensiones. Claramente el gobierno central, a través de sus ministros, incluso el propio presidente en su momento señaló que no pretendía retroceder con el famoso decreto 5503, y claramente las movilizaciones organizadas, ellos pretendían la abrogación del mismo, ¿no? Pero además de otros dos decretos, ¿no? Los resultados aparentemente de lo que se ha conocido del acta es que se ha podido abrogar este decreto, ¿no? Se tiene conocimiento, ya está circulando por los medios de comunicación un decreto denominado 5516, pero lo cierto es, Vania, que no está publicado todavía en la Gaceta, por lo tanto todavía no es legal, y esperemos que en el transcurso del día, porque también lo cierto es que tenían hasta 48 horas para publicarlo, ¿verdad? O sea, eso era parte del acuerdo. Desde el punto de vista social, yo considero que ahí claramente la COP se viene rearticulando a lo que venía de un tiempo a esta parte. Más sin embargo, como lo señalabas previamente y el video previo, hay todavía un descontento con sus líderes sindicales y seguramente ese tema va a ser muy largo para tratar. ¿Abrogar qué significa para que la gente lo entienda bien, por favor, y que se utilice otro decreto o se reemplace a través de un nuevo decreto? ¿Y está bien hacerlo, que lo haga el gobierno, el Ejecutivo de forma directa, o este tipo de medidas tenían que pasar por una consulta previa al Legislativo? Buena pregunta. Durante estos días se ha visto mucha consulta referente a esos dos términos jurídicos. Por un lado tenemos la abrogación y por otro lado tenemos la derogación, ¿no? Cuando hablamos de derogación es cuando se va a excluir de una norma jurídica un artículo o varios artículos. En cambio, cuando hablamos de abrogación, se va a excluir del ordenamiento jurídico toda la norma en su conjunto. En este caso, cuando se ha consensuado la abrogación del decreto 5503, significa que todo el decreto va a quedar nulo en términos sencillos para que la gente nos pueda entender. Pero, ¿cómo va a hacerlo? A través de otro decreto que, conforme al 410 de la Constitución Política, tiene el mismo rango constitucional, es decir, un decreto con decreto. Seguramente en su disposición transitoria final o disposición abrogatoria dispondrá: queda abrogado el decreto 5503. Recalco, mientras no esté publicado en la Gaceta Oficial, el decreto 5503 sigue vigente. Y ahora, la consulta que te hacía, ¿es correcto hacerlo sin previa consulta al Legislativo? ¿Tiene intuición el Ejecutivo de tomar este tipo de medidas económicas sin la consulta, sin que sea a través de un proyecto de ley? Bien. Son dos preguntas en la misma. La primera me decía si es lo correcto, si puede hacerlo sin control previo normativo. Lo evidente es que el Tribunal Constitucional Plurinacional puede realizar dos controles normativos. Uno previo, como lo señalabas, es decir, antes de que se emita el decreto o la ley, le pueden remitir en consulta al TCP para que éste pueda dilucidar, decir si es constitucional o no es constitucional. Y también existe el control normativo posterior. Y este se da a raíz de una acción de inconstitucionalidad, ya sea abstracta o concreta, para que realice un test, una ponderación, para realizar si la normativa se encuentra acorde a la Constitución. Entonces, por lo visto, el presidente y el órgano ejecutivo han prescindido de esta primera opción, y ya si alguna persona considera que se encuentra agraviada en sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, podría presentar conforme a la legitimación activa específica de cada uno de ellos. Ahora, respecto si es correcto hacerlo por decreto o por ley, partamos de lo primero. Toda norma que sea publicada en la Gaceta goza de presunción de constitucionalidad. Además, que emitir decretos es una atribución constitucional del presidente. ¿Puede hacerlo? Claro que sí. Algunos recomiendan en el marco democrático que probablemente lo ideal hubiese sido hacerlo bajo consensos en la Asamblea Legislativa
con rango de fuerza de ley. Lo cierto, Vania, en honor a la verdad, es que el presidente sí tiene atribuciones y facultades establecidas por la propia Constitución de poder hacerlo. Eso para despejar algunas dudas y desinformación que se está generando. No, permíteme, por favor, un momento nada más, Fabricio, porque vamos a escuchar lo que dijo el vicepresidente del Estado a raíz de este acuerdo con la COP. La abrogación del decreto 5503 es y debe ser entendida como una victoria del pueblo boliviano. No se puede gobernar a espaldas del pueblo, se debe gobernar con el pueblo. Rodrigo Paz, tienes una segunda oportunidad para gobernar de forma correcta para todos, no solo para los ricos y poderosos. Por mi parte, seguiré trabajando para poder sacar Bolivia adelante, siempre escuchando al pueblo y a nuestra gente. El nuevo decreto que se va a elaborar no debe llegar sin un diálogo con los sectores sociales. Yo puedo colaborar para que ese diálogo llegue a un buen puerto, siempre en beneficio de la mayoría del pueblo boliviano. El pueblo nos escogió porque prometimos gobernar para todos. La gente votó por nuestra propuesta porque creyó que seríamos un gobierno inclusivo. La legitimidad de tu gobierno se basa en la confianza. No puedes traicionar a la gente y pensar que te saldrás con la tuya. Esta oportunidad de volver a empezar no debe ser entendida como una simple advertencia de Rodrigo Sánchez, sino como un memorándum de preaviso de despido. Si no se trabaja con el pueblo, es mejor no ocupar el cargo. Gracias a todas las familias sacrificadas que marcharon, que comieron mal, que durmieron peor, pero defendieron la paz. ¡Viva Bolivia! Seguimos hablando de este tema y estamos también con el analista Yerko Iligi, con quien vamos a conversar justamente esta determinación del gobierno. Abrogar un decreto supremo, sí, hubo presión social, ganaron en todo caso los sectores sociales, o ceder para lograr el diálogo y un consenso también es parte de nuestra democracia. Yerko. Hola, buenos días, Dani. Hay algo que es cierto y hay que decirlo, pero creo que para ambos, tanto lo que ustedes llaman movimientos sociales como para el gobierno, hay un saldo negativo difícil de disimular. Primero que el tiempo que duró básicamente la movilización, que en realidad es una fórmula extorsiva que siempre les ha funcionado a estos grupos, que yo los identifico como clanes mafiosos dentro de lo que es la estructura de poder en Bolivia. Empezaron con 26 puntos de bloqueo, es decir, 26 nudos de presión o de extorsión hacia el gobierno, y terminaron siendo cerca de 57. Y ahí es donde yo veo básicamente un saldo negativo para el gobierno, no tanto en lo que es la concesión al respecto del contenido del decreto supremo, que desde el día 1 que salió, varios medios de comunicación, varios analistas hicieron un listado de dónde estaban los errores fundamentales, y claro, uno de los mayores errores estaba en que no lo hicieron pasar como gobierno por parte de lo que era el sistema parlamentario, que ese es el mecanismo y el procedimiento legal para este tipo de reformas, sobre todo cuando estamos hablando de un cambio en lo que es el flujo de movimiento económico por parte del Estado. Ahora, voy a volver con estos clanes extorsivos. El saldo negativo que ellos tienen es que han demostrado que tienen esa enorme capacidad de generar una presión, yo te diría casi terrorista, sobre lo que es un gobierno. Y eso va a significar que en las siguientes semanas el Parlamento boliviano y Bolivia como Estado pase por un proceso de reevaluación del tema de lo que es la violencia en el conflicto al respecto de lo que son intercambio de ideas. Sí. Y es muy probable que estemos terminando con una ley antiterrorista, como ahora están planteando básicamente esta ley antibloqueos, que va a ser muy rara. Yerko, si me permites a lo que tú apuntas, por favor, ¿no? Con relación a estos grupos, a estos sectores sociales. Ahora el gobierno va a tener que necesariamente consultarle las medidas que vaya a asumir, que vaya a tomar. La presión social se fortalece, por así decirlo, o que estos grupos lideren sus medidas de presión, ¿se están fortaleciendo? No, de ninguna manera, porque ni tú, ni yo, ni Fabricio, ni quienes están viendo somos representados por la Central Obrera Boliviana, o por la CESUD-CB, o por FENCOMIN, o por estos clanes extorsivos, lo vuelvo a decir, que han estado funcionando dentro del aparato de poder desde la cleptocracia masista,
Como ninguno de ellos nos representa, ¿por qué entonces ellos se asumen como vehículos de representación? Porque no pasa por ahí lo que ellos han hecho. Ellos lo que han buscado es básicamente una situación de preferencia en hacer cumplir el listado de sus privilegios. Es un error que sigamos llamándolos movimientos sociales, es un error que sigamos pensando de ellos que son un factor de veto, es un error que sigamos pensando que es con ellos con los que hay que dialogar. En este momento hay otros grupos de la sociedad mucho más preparados y con una mirada mucho más pacífica y de convocatoria al diálogo para poder resolver estas cosas. Primer elemento, los partidos políticos que forman parte de las coaliciones del Parlamento. Segundo elemento, en la sociedad civil organizada existen grupos de personas con la capacidad de hacer análisis al respecto de lo que significa estas medidas que están modificando el sistema económico, por lo menos de lo que es el gobierno. Yerko, entonces a propósito de lo que tú acabas de señalar hace un momento, el gobierno habría cometido el grave error de no permitir que estas medidas vayan por el legislativo. ¿Te mantienes en ello? ¿Estamos bien así? Para que se entienda. Absolutamente, desde el día 1. El segundo error que han cometido, porque creo que todavía están en una curva de aprendizaje, pero el segundo error que cometieron, porque el primero fue denegarle su rol al Parlamento. El segundo error que cometieron fue básicamente el desempeño de dos ministros. El ministro de Trabajo, que el Ministerio del Trabajo fundamentalmente está como para generar una serie de mecanismos de radiografía o de prevención respecto a lo que es la Central Obrera Boliviana, que insisto no es además la organización que representa a todos los trabajadores en este país, dadas sus características mafiosas, todavía bajo el mando de los mineros, es decir, bajo el legado de Huarachi. Segundo ministro que no ha cumplido sus funciones ha sido el ministro de Gobierno. Esta idea que tiene el presidente y que se lo transmite a sus ministros de que ellos en política tienen que tratar de evitar el conflicto es el mayor error en conceptualización política en Bolivia. El ministro de Gobierno no ha hecho su trabajo. Y esa es la consecuencia que nos ha tenido a todos los bolivianos secuestrados bajo el régimen extorsivo de la Central Obrera Boliviana, de la CESUD-CD y de otros grupos que se autodefinen como movimientos sociales, ¿no? Y que han estos 10 días generado básicamente un mecanismo de extorsión fuerte. Y el tercer ministro que no ha cumplido, y esto es lo más grave, se ha hecho nombrar por decreto vicepresidente Lupo, y desde el día 1 de su ejercicio sintomático de la vicepresidencia, que es una forma muy rara además de hacerla, ha fallado en sus comunicaciones, como que de hecho el ministro de Gobierno el día de ayer en una entrevista decía: hemos tenido un pésimo sistema de comunicar lo que estábamos haciendo, y eso parte por el vicepresidente por decreto. Estamos hablando de Lupo. Tú mostrabas un video, sí, o ustedes de Edman Lara mostraron un video de Edman Lara. Él ha sido elegido vicepresidente, y él ha sido elegido vicepresidente porque en la fórmula combinaba con Rodrigo lo de la aristocracia y lo del pueblo, lo que era Palacio y Calle, sí. Y a él también lo han denegado, lo han raleado básicamente. Fabricio, te veo a sentir con la cabeza, ¿por qué? Saludos, Yerko. Evidentemente considero que igualmente hay un problema de fondo, lo comunicacional, ¿no? Independientemente de identificar a actores que son evidentes, en honor a la verdad, el factor comunicacional del gobierno ha fallado en esta primera etapa, ¿no? Y lo digo claramente en virtud de dos fases: una fase previa al conflicto, ¿no? Una socialización rápida, y la segunda fase del conflicto en sí, ¿no? Considero y comparto el criterio, considerando y tomando en cuenta específicamente la situación, no solamente para con los movimientos sociales, ojo, ¿no? En la universidad, los estudiantes, incluso en el trabajo, clientes, todos se preguntan, y al final, ¿es bueno el decreto, sí o no? Quien tenía que explicar no eran particulares, es el Estado quien tiene la atribución y la facultad y la tarea de explicar, chubi con chubi, como se dice, artículo por artículo. ¿Qué tal si en realidad el decreto no era malo, como se decía, ¿no? Entonces, ¿de quién era la tarea? Obviamente del Estado, y en eso sí coincido plenamente que ha habido un error y que seguramente van a ir mejorando en el transcurso de los días.
Yerko, gobernar por decreto es lo que se está reclamando también, algunos actores lo han mencionado. ¿Esto por qué puede debilitar la democracia en nuestro país o la gobernabilidad de Rodrigo Paz? Voy a insistir en algo y en lo que tengo el apoyo de Fabricio. La política, sobre todo en Bolivia, es una manera de organizar el conflicto. Y esto te da ciertas características de lo que va a ayudarte a posicionar las contradicciones más importantes. Una de esas contradicciones más importantes es el tema de lo que es la economía del Estado y la economía de las familias. Si tú, Vania, como presidenta, tu mensaje es: yo voy a evitar el conflicto, lo que estás haciendo, estás cediendo ese espacio de organización y de administración de lo contencioso a otros grupos. Lo ideal es que en la sociedad esos otros grupos tengan la capacidad de análisis, de no solamente protestar, sino de generarte propuestas. El problema en Bolivia es que este es el otro elemento que no se cree el presidente. Primero, que tiene que administrar el conflicto. El segundo es que es un gobierno de transición. No puede creerse Rodrigo Paz y su gabinete, incluido su vicepresidente por decreto, que después del 8 de noviembre lo masista en este país ha desaparecido. Y hay que tomar en cuenta que lo masista en este país es una cultura, yo te podría decir, extorsiva y cleptocrática, que tiene privilegios que durante 20 años los han ido construyendo a partir de lo que era su cogobierno con Evo Morales y luego con Luis Arce Catacora. Si el pensamiento en la presidencia de Rodrigo Paz, o en el caso de que tú fueras la presidenta, es: evito el conflicto, y dos, no encuentro cuál es la identidad transitoria de mi gobierno, lo que no significa que no puedas hacer reformas, entonces prácticamente lo que estás haciendo, estás cediendo todo el poder. Y esa entrega de poder, porque además estás haciendo el tercer acto, estás haciendo una mímica. Gobernar por decreto lo hace Javier Milei, lo hacen aquellos presidentes que tienen un modelo hiperpresidencialista, que ya no es la característica de este país, y lo hacen aquellos presidentes que tienen una muy baja capacidad de generar concertación parlamentaria, es decir, gobernabilidad. Esas cuatro características no son las características que debería en estas primeras semanas, básicamente, Rodrigo Paz Pereira mostrarle a la ciudadanía. Por eso, y creo que eso es bueno, están todavía en una curva de aprendizaje. El problema es que esa curva de aprendizaje, este experimento que han hecho con el decreto, o que están haciendo con los decretos 5.500, hasta ahora nos ha costado cerca de $100 millones. Fabricio, ¿tú qué opinas? Sí, evidentemente considero que la tarea pendiente es el trabajo en campo. ¿En qué sentido? En el trabajo en la Asamblea Legislativa, ¿no? Finalmente ese es el primer órgano del Estado. Es la primera institución en virtud de la democracia viva del país. No hubiese, créeme, Vania, no hubiese pasado ningún problema de esto si esto se hubiese tratado, dilucidado, consensuado, como dice Yerko, concertado a través de la Asamblea Legislativa, considerando que existen fuerzas políticas, representación de otros sectores de la sociedad, de la población, que técnicamente son representados a través de estos asambleístas. Entonces, incluso ahí podrían haber dado, en todo este conflicto político que se da con vicepresidencia y presidencia, un rol tal vez más protagónico o tal vez más difícil, y poder evidenciar algunas falencias, o no, quién sabe, del vicepresidente, ¿no? Decirle: miren, tú eres tu tarea, tú eres presidente nato de esta Asamblea Legislativa y bancátela, ¿no? El hecho de denegarlo, como decía Yerko, de excluirlo de este rol político, de esta función institucional y constitucional, lo único que genera es más incertidumbre y desconfianza en el gobierno en sí. Considero que es un error claramente evidenciado que tratar de alejar a una autoridad electa le hace creer a la población que es el único culpable. Se ve como un conjunto, y jurídicamente es un conjunto, también lo hemos explicado. Ante un eventual revocatorio a futuro en 2 años y medio, caen ambos, no solamente uno. Entonces, el trabajo pendiente está en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Muy bien, les agradezco a ambos por este análisis. Definitivamente es importante. Hemos hablado de los aciertos, los desaciertos, sí, del gobierno, los errores que se han cometido en todo este proceso desde que se ha emitido el decreto supremo 5503. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, tomando en cuenta que también hay advertencias de estos sectores sociales. Yerko Ilijic, analista, y Fabricio Góngora, abogado constitucionalista. Un placer para ambos. Continuamos.